Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a intentar hacer un análisis un poco más detallado de lo que fue el clásico entre el Barcelona y el Real Madrid, que prácticamente sentenció la liga, porque los dirigidos por Xavi Hernández ganaron 2-1 sobre la hora. A los 92 minutos Fran Kessié marcó el 2-1 definitivo y le han sacado 12 unidades a los merengues en la lucha por quedarse con la competición local en España. Vamos a estar hablando del planteo de Xavi, que fue bastante, a mi entender, superior al de Ancelotti, más allá que durante el partido no se vieron quizás enormes diferencias en cuanto al nivel ni individual ni colectivo. El Madrid estuvo un poco mejor que en los dos clásicos anteriores. Vamos a repasar también diferencias entre este partido y los clásicos que se jugaron por la Supercopa de España por allá en enero y hace un par de semanas en el Bernabéu por la ida de la Copa del Rey. Además vamos a estar hablando de los mejores rendimientos individuales que sucedieron en este partido y vamos a hacer en general un análisis que tiene que ver con por qué el Real Madrid no ha podido ganarle ninguno de los tres partidos que jugaron este año, los de Ancelotti contra los de Xavi, porque tiene que haber alguna razón. La realidad es que los tres partidos fueron muy distintos y aún así los de Cataluña se terminaron imponiendo en las tres ocasiones. Empecemos. Y vamos a comenzar hablando de Xavi Hernández, porque de los 6 clásicos que ha dirigido el actual DT del Barcelona contra el Real Madrid, se ha llevado el triunfo en 5 oportunidades. Es cierto que uno de esos cotejos fue amistoso, pero aún así no hay que dejar de lado que desde que Xavi es el director técnico del equipo catalán, el Barcelona se ha impuesto ante el Real Madrid en casi todas las ocasiones posibles. Le ha ganado el encuentro del año pasado, en enero, 4-0 en el Santiago Bernabéu, desplegando un fútbol maravilloso. Le ha ganado también un duelo amistoso que se disputó en la pretemporada antes de comenzar esta 2022-2023 por 1-0 con un tanto de Rafinha. Posteriormente, es cierto, perdió el del primer partido por esta Liga Española, 3-1 en el Bernabéu, y después se impuso en los 3 correspondientes a este año, 3-1 en la final de la Supercopa de España, 1-0 en el compromiso correspondiente a la ida por las semifinales de la Copa del Rey y también en el disputado ayer en el Camp Nou. Hay que tener en cuenta que dentro de un par de semanas, a principios de abril, va a haber otro partido en el cual el Barcelona y el Real Madrid se van a estar viendo las caras, que va a ser el de la vuelta por las semis de la Copa del Rey, pero para eso vamos a esperar un par de semanas más. En esta ocasión vamos a hablar puntualmente del partido de ayer. Xavi dispuso una formación bastante lógica con Ter Stegen en el arco, los 4 defensores que venían jugando como titulares normalmente, con Araujo como lateral por la derecha para parar los ataques de Vinicius, con Koundé y Christensen como marcadores centrales y con Alex Baldé como lateral por la izquierda. En la mitad de la cancha jugaron Busquets como 5 posicional, a sus costados Fran Kessié y Frenkie de Jong. Un poco más adelantado jugó Gavi, que se sumaba a veces a la línea de mediocampistas para formar un 4-4-2 y a veces a la línea de atacantes para formar un 4-3-3. Y los dos delanteros fueron Rafinha y Robert Lewandowski. Hay que tener en cuenta que sigue sin contar con Pedri, lesionado en aquel primer compromiso por los 16avos de final de la UEFA Europa League ante el Manchester United, y es una baja muy sensible porque Pedri te obliga a jugar otra cosa, y es por eso que Xavi en esta ocasión y también en el partido de ida que se jugó en el Bernabéu por la Copa del Rey tomó la decisión quizás de que el equipo no tenga tanto el dominio de la pelota. ¿Por qué digo que tomó la decisión y no fue el Real Madrid el que le sacó el balón? Porque priorizó siempre estar más sólido defensivamente, fue un equipo muy práctico a la hora de defender, con las líneas bien juntas y sin separarse demasiado. A veces hasta Rafinha bajaba a la mitad de la cancha para terminar formando un 4-5-1 en el momento de tener que detener los embistes ofensivos del Real Madrid, y lo hizo correctamente tanto en el primer cotejo por la Copa del Rey como en este encuentro en el Camp Nou. Está claro que quizás no sea la mejor versión futbolística en cuanto a lo que respecta desarrollo de juego y movimiento del balón, más allá de que, a diferencia de lo que sucedió por Copa del Rey, donde el Real Madrid tuvo más posesión que el Barcelona, en esta oportunidad los de Cataluña estuvieron más correctos con la pelota, y es por eso
eso que pudieron moverla con mucha mayor facilidad. Xavi acertó en ambas ocasiones el armado del equipo y los jugadores respondieron correctamente dentro del terreno de juego, algo que no hay que dejar de lado, teniendo en cuenta que cualquier DT puede tener una idea clara, pero si los futbolistas no la llevan a cabo de la mejor manera, y más que nada contra un club como el Real Madrid, es muy probable que el Barcelona saliera perdiendo. Sin embargo, en esta ocasión Xavi hizo una idea muy práctica para priorizar la solidez defensiva y aprovechando los buenos momentos de algunos futbolistas para justamente estar eficaz en ofensiva, y eso le alcanzó para ganarle el partido al Madrid por 2-1. Si hablamos un poco en lo que respecta al juego en general, me parece que el Real Madrid tendría que haber arriesgado un poco más, sabiendo que el empate, que fue el resultado que mayor tiempo transcurrió en el partido, porque el Barcelona iguala el marcador sobre el final de la primera etapa y después hasta el minuto 92, que fue cuando Kessie termina marcando el 2-1, ahí recién se rompe la igualdad. Quizás el punto positivo para Ancelotti en este clásico, a diferencia de lo que sucedió en el primer partido por la Copa del Rey, siempre tengo que hacer la comparación porque claramente no hay dos partidos iguales, pero sí se pueden encontrar similitudes. Y la gran diferencia en cuanto al director técnico del equipo blanco con relación al primero de los partidos por las semifinales de la Copa del Rey es que en aquel compromiso se guardó cambios perdiendo 1-0 en condición de local. Es cierto que faltaban 90 minutos porque todavía hay que jugar la vuelta y a lo mejor no quería quedar desprotegido, pero perder 1-0 en condición de local contra tu clásico rival y no haber hecho, a mi entender, todo lo necesario como para por lo menos empatar, por lo menos es un tanto impactante. En esta oportunidad, Ancelotti, igualando 1-1, realizó todas las modificaciones, pero aún el Real Madrid no pudo sobreponerse a la solidez práctica del equipo de Xavi dentro del terreno de juego, que estaba muy bien parado en el último tercio de su propio campo para defender el arco de Marc-André ter Stegen. En la segunda parte ingresaron Ferland Mendy, Dani Ceballos, Aurelien Tchouaméni, Marco Asensio, que terminó marcando un gol posteriormente anulado por fuera de juego a instancias del VAR, y Rodrigo. Quedaron en el banco, como siempre, Mariano Díaz y Eden Hazard, que seguramente en el próximo mercado de pases sean transferidos a otro equipo porque Ancelotti no los tiene en cuenta. Por el lado de Barcelona, a Xavi le alcanzó con hacer un par de modificaciones para llevarse el encuentro. Salió el autor del primer gol e ingresó quien convirtió el segundo tanto. El primer cambio fue la salida de Sergi Roberto por el ingreso de Franck Kessie, pero eso recién fue a los 30 minutos del segundo tiempo. Estuvo muy cómodo el equipo dirigido por Xavi durante todo el primer tiempo y durante gran parte también de la segunda etapa. Posteriormente hubo dos modificaciones más, entró Ferran Torres por Rafinha para jugar puesto por puesto y después también ingresó Ansu Fati por Gavi, también para jugar un poco puesto por puesto, sin necesidad de tener que realizar grandes modificaciones en el esquema inicial. Es cierto que una victoria tampoco le aseguraba al Real Madrid pelear la liga hasta el final, pero lo cierto es que triunfar en el Camp Nou hubiera sido un golpe fuerte, sobre todo en lo anímico para el Barcelona, que ya sabemos que los golpes que tienen más que ver con lo mental lo sufre bastante. Pasó cuando terminó quedando eliminado de la UEFA Europa League contra el Manchester United. Un par de días después jugó un partido verdaderamente muy malo contra el Almería y perdió 1-0 jugando verdaderamente muy pero muy mal. Por eso mismo llama la atención quizás que el Real Madrid no haya intentado un poco más en el sentido de arriesgarse, porque en el partido de la Copa del Rey uno puede creer que fue justamente porque todavía quedaban 90 minutos, pero en este cotejo no hay mucho que decir. Es cierto que se encontró con un gol de Asensio que finalmente fue anulado por fuera de juego, pero esa situación en concreto no tiene que ver tanto producto por el juego que hizo el Real Madrid, sino más que nada por una situación de empuje y obviamente también por la jerarquía que tienen muchos de los futbolistas del conjunto dirigido por Ancelotti, que en un abrir y cerrar de ojos te pueden llegar a ganar el partido. Por eso mismo me parece que hay un lamento por parte del DT madrileño, que sabía que si apuraba un poco más las acciones desde antes, a lo mejor podía llevarse algo del Camp Nou. Después terminó perdiendo quizás por una acción en la cual el Barcelona definió muy bien ofensivamente, que ahora voy a estar repasando, pero en principio termina siendo una jugada bastante aislada, la del gol del Real Madrid, por la que finalmente termina siendo anulada por fuera de juego y posteriormente el Barcelona se llevó el triunfo. Y en cuanto a uno de los grandes aciertos que tuvo Xavi en este partido, hay que hablar de la posición de Sergi Roberto.
porque el jugador del Barça viene siendo de los más cuestionados, no solamente por el público en general que sigue el día a día del equipo de Cataluña, sino también por los propios hinchas, porque la mayoría cree, por lo menos según habla esa parcialidad, que es un futbolista que no aporta lo suficiente como para seguir jugando en el Barcelona, teniendo en cuenta que hace bastante tiempo que está en el club. Sin embargo, en esta ocasión, hablando puntualmente de este partido, porque seguramente habrá otro donde Sergi Roberto tuvo un nivel flojo, y de hecho lo he mencionado en algunos vídeos de este canal, en esta ocasión tuvo un muy buen nivel y Xavi le encontró un lugar en la mitad de la cancha. No jugó de lateral como lo hizo en muchas ocasiones, donde siempre termina sufriendo y quizás ofensivamente no termina aportándole lo necesario al equipo como para justificar que sea titular en ese sector, pero en la mitad de la cancha, junto a un experimentado como Sergio Busquets, junto a un futbolista como Frenkie de Jong, que tiene buenos niveles generalmente en estos partidos, y también junto con un jugador como Gavi, que hoy haciendo la doble función de estar en el ataque y también en la zona de la mitad de la cancha rindió muy bien. Sergio Roberto estuvo muy contendido y en las veces en las que tuvo que participar, ya sea en ofensiva como defensivamente, tuvo un nivel lo suficientemente bueno como para ser considerado como una de las figuras del partido. Claramente, para ser considerado esto, también tuvo que tener participación directa en el resultado, y así lo hizo, porque marcó el gol quizás más importante del encuentro, porque obviamente con el tanto de que sí, Barcelona se terminó llevando el triunfo, pero hay que tener en cuenta que si el equipo catalán se iba perdiendo al término de los primeros 45 minutos, no sabemos qué hubiera pasado en la segunda parte, y ese tanto de Sergi Roberto, después de una serie de rebotes dentro del área, terminó dándole mucha tranquilidad a los conducidos por Xavi, que pudieron llevar el segundo tiempo de la misma manera en la cual estaban llevando el partido, sin desesperarse y siendo, como dije durante todo el video, prácticos defensivamente. A veces Sergio Roberto termina siendo un jugador que participa en los partidos para tapar huecos por algunos futbolistas que no están, y el DT nunca terminaba encontrándole el lugar apropiado dentro de los 11 como para que finalmente rindieran un buen nivel. Claro está que no sabemos si en la continuidad del equipo va a seguir siendo titular. De hecho, lo más probable es que cuando vuelva Pedri ingrese justamente por Sergio Roberto. Sin embargo, como no sabemos con exactitud qué es lo que va a suceder, lo que hay que hacer hoy, post clásico y debido a una muy buena victoria del Barça que termina prácticamente sentenciando la liga, lo que hay que hacer es destacar el nivel del futbolista en cuestión del que estoy hablando ahora, porque normalmente no ha tenido buenos partidos en la temporada, y eso ha provocado, como dije, que la afición del Barça sobre todo lo discuta mucho. Después veremos en definitiva si es un futbolista que puede llegar a hacer grandes cosas con el club. Está claro que su paso por el Barcelona, hablando individualmente más que nada, se ha basado más que nada en buenos momentos que ha tenido y no tanto en una continuidad de juego, pero también hay mucho de lo que tiene que ver con lo que mencioné recién. Es un jugador que lamentablemente no es fijo en una posición, y por eso se le complica tanto y se le ha complicado a lo largo de su estadía en el Barça rendir al máximo nivel en una ubicación específica dentro del terreno de juego, teniendo en cuenta que hubo muchos entrenadores que pasaron por el equipo de Cataluña y en ninguno quizás hemos visto un Sergi Roberto con un gran rendimiento. Sin embargo, en este partido contra el Real Madrid ha sido, a mi entender, la figura del encuentro. Bueno, para cerrar el planteo práctico de Xavi, la poca astucia que tuvo el Real Madrid en el segundo tiempo, sobre todo para llevarse puesto el partido y de esa manera intentar quedarse con los 3 puntos, y también el acierto en la posición de Sergio Roberto, me parecen 3 ítems importantes para destacar que terminaron decretando prácticamente el triunfo del Barcelona. A mi entender, el Real Madrid tendría que haber propuesto otro juego distinto a lo que venía proponiendo en los últimos clásicos, y de esa manera a lo mejor sorprender al conjunto de Xavi, que estaba muy preparado para lo que podían hacer los conducidos por Ancelotti. Después, claro está, se encontraron con el tanto de Ronald Araujo en contra, y por eso los merengues estuvieron un largo tiempo ganando por 1-0. Sin embargo, no era lo que se veía en el encuentro. Si bien Barcelona, como dije, no fue notablemente superior, hubo algunas cuestiones en las cuales se terminó imponiendo a los dirigidos por Ancelotti, y por eso mismo los 3 puntos se quedaron para el conjunto que jugó de local en el Camp Nou.